A esto y cómo ves que se han manejado las cosas para arrancar la jornada hoy. A ver, muchas cosas en el medio. Efectivamente hay muchas expectativas. A mi entender hay algunas expectativas que no deberían estar puestas en el G20 y ese es un poco el principal foco de análisis que quizás hago de lo que va a suceder este fin de semana en Buenos Aires. El G20 lo podríamos de alguna manera definir como una suerte de reunión entre caballeros que no tiene ningún tipo de legitimidad desde el punto de vista legal, desde el punto de vista vinculante para los estados. Son los jefes de gobierno y de estado de las 19 economías más desarrolladas del mundo, más la Unión Europea, que definen una serie de políticas sobre cómo se tiene que mover el mundo a nivel internacional, pero que en realidad nadie los legitimó, nadie le dio efectivamente el rol de representar a la humanidad en la gobernanza de la economía y las finanzas a nivel global. Ellos mismos se la arrogaron a partir de una serie de crisis, lo charlábamos la semana pasada, primero la crisis del sudeste asiático de 1998, luego la gran crisis a nivel internacional de 2008. Ahí es donde el G20 se convierte de alguna manera en un foro de discusión que en un principio funcionó para enfrentar este tipo de situaciones. Ahora, a ese contenedor, de alguna manera armado muy informalmente, el G20, la reunión de jefes de Estado del G20 nace a partir de reuniones telefónicas entre George W. Bush y los presidentes de los 20 países que hoy forman el G20, para dar una idea. Es decir, no es que hubo una formalidad de la creación de una organización internacional con un estatuto, con reglas, con un tribunal, con organizaciones que dependen de ella. Nada que ver, no existe todo eso, no hay una asamblea general del G20, no hay nada de todo eso. Es simplemente una serie de reuniones formales. Ahora, a ese contenedor, decía, se le empezaron a meter una serie de hechos, una serie de decisiones que empiezan a ser preocupantes. ¿Por qué? Porque existen efectivamente en el mundo instituciones, existen lugares, organizaciones internacionales que sí tienen la legitimidad de los estados, de los gobiernos, de los parlamentos, para tomar decisiones que afecten y que sean vinculantes a nivel internacional. Una sobre todas, las Naciones Unidas, por ejemplo, o puede ser la Organización Mundial del Comercio, como pueden ser muchísimas otras organizaciones a nivel internacional que están siendo vaciadas de alguna manera de su legitimidad para darle espacio a esta serie de grupos de decisión por fuera de la legitimidad que tienen las instituciones internacionales y que están empezando a tomar decisiones que van más allá de las cuestiones financieras y las cuestiones económicas para paliar la crisis en un determinado momento. Un caso que es de las últimas horas directamente, ¿no? Para darnos una idea. Entre ayer y esta mañana hubo una serie de reuniones telefónicas entre el actual presidente de Turquía, Recep Erdogan, y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. También hablaron con Putin, hablaron con el actual presidente de Ucrania, Poroshenko, sobre la situación que se ha generado en la última semana en el mar de Azov. En la última semana, simplemente lo cuento muy rápidamente, 3 buques ucranianos fueron tomados de prisioneros por parte de la Marina de la Federación Rusa por estar, según los rusos, en aguas territoriales que pertenecían justamente a Rusia, mientras ese mismo territorio está reivindicado también por Ucrania en el medio de un conflicto que viene desde 2014. Ahora, ese tipo de situaciones que pueden dar una escalada a nivel militar muy fuerte. Ucrania, por ejemplo, anteayer decidió reinstalar la justicia militar y la pena de muerte en su país para enfrentar justamente el peligro ruso. Ese tipo de situaciones se propuso que se discutan en la cumbre de Buenos Aires del G20 del próximo fin de semana, cuando en realidad existen organizaciones a nivel internacional que están abocadas justamente a este tipo de cosas. Claro, como que se ha desvirtuado, ¿no? Un poco, ¿no? Se ha desvirtuado un poco, ¿no? El objetivo por el cual... Es que en realidad el gran problema que existe a nivel internacional es que no hay una gobernanza global, no existe una institución que efectivamente reúna las características para generar la confianza, para generar la legitimidad nuevamente, las referencias y la fuerza para poder actuar y de alguna manera, no digo resolver, pero por lo menos convertirse en el foro de discusión de los problemas a nivel internacional. Se están vaciando las instituciones
organizaciones internacionales. Sí. Esta es la principal política de Donald Trump. Este es el principal peligro de Donald Trump en el orden internacional creado desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy. Ojo, yo no defiendo para nada las decisiones que ha tomado Naciones Unidas o que han tomado muchas de las organizaciones internacionales que existen en este momento. Por lo contrario, me parece que están ligadas también a unas definiciones políticas y a una hegemonía política por parte de un sector muy claro. Pero, sin embargo, son espacios a donde efectivamente existe la posibilidad de que los gobiernos, los estados y los pueblos estén representados en su totalidad, a donde se puedan generar espacios inclusive de votación allá a donde no haya suficiente acuerdo sobre las definiciones que se tienen que tomar. Así que la verdad que la cuestión del G20, por un lado, me parece que tiene que ver mucho con la falta de legitimidad de estos mismos espacios, que es el principal reclamo que tienen los movimientos que acá en Argentina se conocen como antiglobalización. En realidad no es antiglobalización, en realidad es esta globalización, esta forma de conducir la globalización es la que efectivamente está puesta en tela de juicio. Claro, y tiene mucho más potencia, mucha más importancia estas pequeñas reuniones que se van realizando entre los diferentes representantes. Exactamente, y durante la cumbre del G20 va a haber muchas reuniones muy importantes. Se van a reunir claramente Putin y Donald Trump. Seguramente va a haber ahí una serie de definiciones que se van a tomar, teniendo en cuenta que en el día de ayer, por ejemplo, el Senado de los Estados Unidos decidió retirar su apoyo, el apoyo del ejército de los Estados Unidos, a las tropas o a la coalición militar que lidera otra gran potencia aliada de Estados Unidos, que es Arabia Saudita, en Yemen, que está llevando adelante una guerra realmente terrible, de lo más cruel y cruento que se ha visto en la historia de la humanidad, y que en los últimos 4 años está generando todo tipo de destrucción en el país más pobre de la península arábiga. Bueno, ¿a dónde se puede llegar a generar una reunión para definir cómo llevar adelante las relaciones con Arabia Saudita, con Yemen y con la región? En el G20, es decir, en una reunión informal, en una suerte de pasilleo. Eso es realmente muy peligroso, y en ese tipo de reuniones es también a donde se definen, por ejemplo, los paquetes de ayuda a los países que se encuentran en una situación difícil desde el punto de vista económico, como puede ser, por ejemplo, el caso de la Argentina, ¿no? Y cómo el Fondo Monetario Internacional va a actuar en Argentina. En muchos casos se decide en este tipo de reuniones que no dejan de ser, repito, reuniones informales, por más que todo el mundo ya le haya dado el rol y la importancia que efectivamente tienen. Pero hay que decirlo bien claro, porque muchas veces la gente no conoce, no sabe, y piensa que el G20 es una organización internacional que de alguna manera tiene el poder de decidir por sobre los demás, y en realidad es una reunión de 20 mandatarios que nadie ha elegido que sean ellas, se autoeligieron para resolver este tipo de problemas. Y aquí en Buenos Aires vamos a tener justamente una de las reuniones más importantes del último año, manteniendo la presidencia del G20, que es claramente un rol, digamos, de primera plana desde el punto de vista por lo menos simbólico y mediático, es ampliar el rango de situaciones, de cuestiones a nivel internacional, a donde Argentina podía de alguna manera sentarse con los rule makers o generar los espacios a donde la Argentina pudiera verse beneficiada de las decisiones que tomaron o que toman los países que efectivamente cuentan en el G20. Los resultados, a mi entender, son escasos, son realmente escasos. ¿Por qué? Porque mientras la Argentina era presidente del G20, al mismo tiempo tuvo que salir a pedir un crédito al Fondo Monetario Internacional. Las cuestiones que el Fondo Monetario Internacional le pidió a cambio a la Argentina no fueron diferentes a las de cualquier otro país en desarrollo. Es decir, Macri creía de alguna manera que por su posición política, por ser presidente del G20, por facilitar una serie de discusiones adentro de ese ámbito, iba a poder obtener de Lagarde algún que otro condición favorable en el tema de la negociación con el Fondo Monetario, y eso no fue de ninguna manera así. Por lo cual me imagino que el saldo que tiene la presidencia argentina para Argentina del G20 no fue del todo positiva. Sí es verdad que Argentina obtuvo una enorme exposición
presión desde el punto de vista internacional, y también es real que ahora en este fin de semana se van a negociar una serie de cosas muy pero muy importantes, sobre todo relativas a la infraestructura para la energía en la República Argentina. Van a llegar muy probablemente capitales chinos, van a llegar muy probablemente capitales norteamericanos, que dicho sea de paso también se van a enfrentar, digamos, en Argentina, tanto por la guerra comercial que ya mantienen a nivel internacional, como para ver quién de los dos, entre China y Norteamérica, va a tener mayor peso, ¿no? Aquí en Argentina y en América Latina. Seguramente va a haber una serie de negociaciones con respecto a las patentes, que es un ámbito muy técnico, muy complicado, pero que está tomando una importancia y una relevancia extraordinaria a nivel internacional. Es decir, ¿qué país detiene la patente, los derechos de autor de las grandes innovaciones desde el punto de vista médico, tecnológico, justamente de las nuevas tecnologías? Es decir, ahí hay también un conflicto abierto, un espacio abierto donde la Argentina, a mi entender, intentó insertarse de alguna manera y no ha logrado tener la fuerza suficiente, porque Macri se imaginaba que la Argentina iba a entrar a un mundo hecho de globalización, de libre comercio, y el mundo, cuando Macri llegó al poder, se cerró, viró exactamente para el otro lado, se fue para un mundo mucho más cerrado, ligado a los nacionalismos, ligado a otro al proteccionismo, obviamente, a otro tipo de formas de entender, ¿no?, la economía y las relaciones internacionales, con lo cual esta adaptación al nuevo sistema realmente a la Argentina le costó muchísimo. Sí, sí, le sigue costando. Por último, Fede, ¿cómo ves a la Argentina como anfitriona? Digo, ¿no? Algunas desprolijidades, por ejemplo, recibiendo a Macron, que nadie había para recibir. ¿Cómo observas a la Argentina en estas horas que han pasado? Mirá, vos sabés que yo trabajo también para varias radios y medios a nivel internacional, y una de las primeras cosas que todo el mundo me preguntaba en la última semana es cómo es posible, después de lo de Boca River, que sigan haciendo el G20 en Buenos Aires, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser que si no logran garantizar la seguridad de un micro con 40 futbolistas, puedan lograr la seguridad de 20 mandatarios a nivel internacional? Es una pregunta que efectivamente es bastante legítima. A mí me preocupa otra cuestión igual. A mí me preocupa el clima que el Ministerio de Seguridad ha generado en los últimos tiempos con respecto a las protestas sobre el G20. A mí la gran preocupación está en el hecho de que el discurso por parte del gobierno sobre la oposición a la globalización y al G20 es una muestra de una repetición acrítica de prejuicios sobre un movimiento que es realmente muy diverso, muy amplio, gigante, enorme, transnacional, internacional, muy importante, y que fue reducido por el Ministerio de Seguridad a aquellos pequeños grupitos que siempre aparecen y que generan desmanes en las reuniones a nivel internacional. En este momento se está haciendo una cumbre gigantesca en Buenos Aires, que no está saliendo en ningún lado, pero que está teniendo una participación extraordinaria, que está siendo liderada por un movimiento feminista internacional muy pero muy importante, y que efectivamente está discutiendo todas estas cosas de las cuales estamos hablando. El problema es que el gobierno argentino lo está reduciendo a la marcha que va a haber mañana, a los posibles desmanes, a posibles encontronazos entre la policía y manifestantes. Eso me parece que demuestra que todavía la Argentina no está del todo preparada si piensa enfrentar la oposición a este modelo del cual estuvimos hablando hasta recién, y que no se va a acabar en Buenos Aires, no se va a acabar con la cumbre de mañana, va a seguir y va a continuar en toda la Argentina, en toda América Latina y en todo el mundo. Si piensa enfrentarlo realmente, no desde el diálogo y desde la apertura y la inclusión de una serie de miradas diferentes, sino desde el punto de vista de la seguridad, realmente me parece que puede llegar a ser muy, pero muy peligroso. Un placer escucharte, qué lindo, qué impecable, Fede. Bueno, la semana que viene, si Dios quiere, volvemos a tomar contacto y a ver cómo se siguen sucediendo estos días, porque esto recién arranca. Dale, ahí vamos a poder hacer un primer balance, por lo menos, tanto de lo que suceda adentro de las reuniones como de lo que pueda llegar a suceder afuera, que me parece, repito, hay que estarle muy atento y métanse, busquen lo que están proponiendo todos estos movimientos de la coalición contra el G20, porque hay propuestas y hay intelectuales realmente de altísimo rango que están proponiendo cosas muy interesantes. Así que, como para darse una idea, sí, está muy bueno.
Gracias, Fede, que tengas muy buena jornada. No, por favor, al contrario. Estábamos hablando con nuestro especialista en noticias internacionales, Federico Larza.